Bienvenidos a un nuevo capítulo del Camino de la Serpiente. Hoy abordaremos un tema muy importante que tiene que ver con el comportamiento y la ecología de estos fascinantes animales. Para esto tenemos un invitado especial, un biólogo herpetólogo, magíster en toxicología de la UDEA y candidato a doctor en ciencias biológicas. Se trata de Jason Barbas. Jason, muchísimas gracias por acompañarnos en este camino, el Camino de la Serpiente. Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Hola Fernando, muchísimas gracias por la invitación y nada, contento de hacer parte de este espacio. Jason, sé que eres un biólogo apasionado especialmente por las serpientes. Antes de arrancar y de entrar en materia, cuéntanos cómo fue tu encuentro con las serpientes y qué te hizo dedicarte a ellas para conservarlas, para educar respecto a estas. Cuéntanos un poco tu historia relacionada con las serpientes. Todo inicia por allá cuando estaba muy pequeño. Yo vengo de una familia campesina, por lo que frecuentaba mucho zonas rurales del Magdalena Medio Santanderiano, en el cual hay muchas serpientes. Los encuentros eran relativamente frecuentes y digamos que eso me generó demasiada duda, muchas preguntas, porque al igual que muchos niños creciendo en zonas rurales en Colombia, el discurso siempre era como cuidado, la serpiente lo va a matar. Escuchaba uno como mucha información, sobre todo negativa, y de ese misticismo que hay en torno a las serpientes. Entonces digamos que crecí con mucha curiosidad en torno a ellas. Ya luego ingresé a la universidad y me di cuenta, estudiando biología, que era la oportunidad de responder a muchas de esas interrogantes. En el transcurso de ese estudio, de ese interés por las serpientes, me encontré con la toxinología, con sus venenos, con el estudio de los mismos, y esto a su vez me llevó también a entender los venenos desde un punto de vista diferente, no solo lo que tiene que ver con la consecuencia en cuanto al accidente ofídico, sino todo lo que hay detrás y esas comunidades, digamos, que están inmersas en ese conflicto. Entonces al final como que todo eso llevó a una mezcla que definió de buena manera a lo que me dedico hoy, que básicamente es, entre otras cosas, a trabajar con venenos y llevar ese conocimiento a las comunidades y tratar de aportar un poco a la prevención del accidente ofídico y a la conservación de las serpientes, desde integrar esa ecología, ese conocimiento de los venenos. En esas primeras etapas, cuando eras niño y vivías en el Magdalena Medio, ¿cuál fue tu primer acercamiento con una serpiente? ¿Cómo fue eso y cómo empieza esa curiosidad? Recuerdo muchas, pero hay una que muy particular, que de hecho fue con una señorita que tenemos aquí. Esta representación, una Quirionis, es muy grande. Yo estaba muy pequeño, lo cual me impactó mucho, pues, el tamaño de la serpiente, además de todo el ruido que traía de mis papás y pues de la comunidad en cuanto a la percepción y el discurso que se tiene hacia ellas. Estaba con mi hermano jugando, la encontramos de frente, la serpiente iba pasando, nos encontramos de frente, nosotros quedamos obviamente congelados del pánico. La serpiente se quedó quieta, nos miró un rato, ¿cierto? Mi pensado, ¿cierto? Escuchando pues todo lo que decían los adultos, era que pues estábamos ahí cerquita a la muerte. Sorpresivamente esa serpiente nos detalló un tiempo corto y se dio la vuelta y continuó. A mí me quedó sonando eso de cómo ese demonio que me habían, digamos, pintado y que escuchaba mucho, al final resultó ser incluso algo bastante curioso. No era lo que esperaba, ¿cierto? Esperaba un ataque. Ese momento me marcó mucho. De hecho, es algo que repito mucho cuando estoy con las comunidades y les comento pues de que a veces simplemente falta es detenernos un poquito y observar un poco más, de tener un poco de paciencia y ser un poquito más atentos a lo que realmente está pasando. Y entramos en el tema porque eso fue un comportamiento que viste de una serpiente, y en este capítulo precisamente vamos a hablar sobre el comportamiento y la ecología de estos animales. Y empezando con el comportamiento, una serpiente tiene diferentes comportamientos como cualquier otro animal, y lo veíamos en capítulos anteriores, pues que es un reptil que obviamente no tiene patas, que tiene unas características que los hacen únicos y súper especializados. Pero si quisiéramos resumir el día a día de una serpiente, ¿cómo es? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuáles son sus conductas principales y para qué las usa? Yo creo que lo importante para iniciar, digamos, este tema es resaltar el hecho de que las serpientes son otro grupo de animales al igual que los demás que están por ahí, ¿cierto? Y de la misma forma, como todos esos grupos de animales otros que no están tan satanizados, digamos, como las serpientes, están haciendo sus actividades, cosas básicas
básicas, que es reproducirse, buscar alimento y sobrevivir, ¿cierto? No dejarse depredar. Las serpientes pues responden su comportamiento y ese diario vivir de ellas pues responde mucho a esto. Es decir, son serpientes que ante el encuentro de un humano, sabiendo, digamos que de cierta manera, que no es esa presa y que por ende en la naturaleza muy seguramente lo que no es mi presa, yo sea la presa, ¿cierto? Pues ese comportamiento va a estar muy de acuerdo a eso, es decir, muy de acuerdo a que tiene una amenaza al frente. Ya dependiendo del grupo de serpientes, pues sí vamos a ver que los comportamientos de, digamos, esas estrategias de supervivencia pueden llegar a cambiar. Por ejemplo, el grupo de las víboras, son serpientes que una de las cosas que destacan a nivel morfológico es que no brillan, por ejemplo, son muy opacas. Los colores tienden a ser muy de acuerdo, por ejemplo, a tonos muy similares a la hojarasca, ¿cierto? En el caso de las terrestres, que son la mayoría, pues resulta que la estrategia de ellas es hacerse invisible, no solo para poder, y ahorita de pronto entramos un poco en detalle con el tema de las presas, no solo para hacerse invisible a las presas y que la probabilidad de conseguir ese alimento sea mayor, sino también para pasar desapercibido con las amenazas, con esos posibles depredadores. Teniendo claro esto, pues vamos a ver que tiene mucho sentido que una víbora, ante el encuentro de un humano, lo que haga es, como dicen en el campo, enchiparse o enroscarse. Ella no está esperando atacar a ese humano, digamos como tal, invisible. Ahora, tenemos las culebras. Las culebras son serpientes que, por el contrario a las víboras, sí son muy brillantes, generalmente suelen ser muy brillantes. La estrategia de ellas para sobrevivir sí es un poco más activa en el sentido de que son ágiles, huyen como tal, ¿cierto? Ante una posible amenaza, seguramente van a buscar el camino más fácil por el que puedan escapar. Por eso son muy rápidas. Dependiendo de si son terrestres o arbóreas, pues tienen cierta habilidad para desplazarse. En el caso de las corales, ¿cuál es la estrategia de supervivencia de ellas? Enterrarse. Se conocen como organismos o serpientes fosoriales. Eso se traduce en que son serpientes que les gusta mucho estar enterradas debajo de la hojarasca, de la tierra, ¿cierto? De todo esto, de todo este sustrato y suelo que hay, suelen estar ahí. Por eso son tan difíciles de encontrar también. Nosotros, los que vamos a campo, los que trabajamos con ellas, a veces padecemos un poco de este comportamiento. Dependiendo de sus hábitos, de los estratos o sustratos en donde se encuentran, también está asociado el tipo de alimentación que consumen o que buscan. Entonces, ¿cómo se han adaptado ellas también para tener un comportamiento que les permita conseguir sus presas? Y por ejemplo, hablando de las boas, ¿cuál sería ese comportamiento y sus estrategias en el caso de este grupo de serpientes? También es importante señalar, sí, todas son serpientes, pero realmente cuando uno va a analizar este tipo de aspectos, encuentra mucha variedad dentro de las serpientes. Entonces, casi que esas estrategias se corresponden de muy buena manera con los diferentes grupos. En el caso de las boas, otra cosa importante que creo que hay que señalar es el hecho de que cómo se comportan ahora, cómo se ven ahora, lo que hacen ahora, cada uno de esos grupos de serpientes es la consecuencia de esos procesos evolutivos en los que ellas, digamos, fueron afinándose de a poco a cada, digamos, hábitat que están usando, ¿cierto? Y eso incluye no solo dónde están, cómo viven, cómo usan ese espacio donde están, sino el tipo de presas. En el caso de las boas específicamente, acá en Colombia nosotros tenemos especies de boas que generalmente son nocturnas. Entonces, lo primero, hay muchas culebras, buena parte de ellas son activas durante el día. Las boas, dependiendo, nosotros podemos encontrar boas que son o que usan principalmente el estrato bajo, el suelo, y hay otras boas que son más arbóreas. Hay algunas que tienen actividad un poco mixta, por decirlo así, y es que las podemos encontrar a nivel del suelo, pero también las podemos encontrar perchadas a cierta altura. Entonces, dependiendo de esto, vamos a encontrar que la dieta cambia. Vamos a encontrar que las que son muy arbóreas, la dieta está principalmente constituida de aves, por ejemplo, ¿cierto? Algunos lagartos y esos otros animales que están haciendo uso de ese mismo estrato. Lo mismo ocurre con las terrestres, que principalmente van a tener una dieta basada en esos otros organismos, roedores, zarigüeyas, todos estos animalitos que están convergiendo en ese mismo espacio. Vemos que hay diferentes estrategias también en cuanto a no solo encontrar un hábitat, sino en buscar o conseguir su alimento, ¿sí? Entonces, en los últimos capítulos hemos hablado bastante sobre los venenos y que hay un grupo de especies que tienen esa especialización de envenenar a su presa para
para poderla consumir, para poderla digerir, pero pues también en el caso de las boas, la constricción, la cacería activa. Hablemos un poco sobre las estrategias de cacería para luego empezar a hablar de otros temas relacionados con la ecología de las serpientes. Lo primero es la estrategia como tal. Básicamente hay dos estrategias y una es la búsqueda activa como tal. Las serpientes son muy sensibles químicamente hablando, tienen una serie de sentidos muy especializados justamente para seguir o conseguir ese alimento. Entonces hay un grupo de serpientes que buscan como tal de manera activa, es decir, forrajean, van a buscar esas presas, ¿cierto? Por ejemplo, las culebras. Y hay otro, digamos, grupo de serpientes que tiene una estrategia un poco diferente, que por ejemplo, para citar un grupo que ya habíamos hablado anteriormente, el de las víboras. Entonces, así como yo mencionaba que esa estrategia de no brillar, de que no rebote la luz o cualquier brillo en mi cuerpo, no solo me sirve para escapar de una amenaza, sino además para acechar también una presa. Yo puedo hacerme invisible esperando que en la medida de lo posible una presa, un ratón o lo que sea que conforme esa dieta que yo tengo pase cerca, no me vea y pueda ser fácil conseguir esa presa. Entonces, básicamente esos son digamos, las dos estrategias, términos muy generales dentro de las serpientes de cómo conseguirlas. Ahora, el tema de la constricción, cómo una vez obtienen o capturan esa presa, cómo logran que esa presa muera. Entonces, ahí también, digamos que en términos generales podemos tener dos grandes grupos. El primero es serpientes, que además son muchas, que no tienen veneno. Estas, al no tener ese veneno, esa herramienta química, por ponerlo de cierta manera, para conseguir matar esa presa, necesitan usar un mecanismo de fuerza, algo más mecánico. Y en ese caso, tienen esta estrategia que llamamos constricción, que suele estar asociada a las boas, pero no es exclusivo de las boas. Hay muchas culebras que generan ese ejercicio de constricción como tal, porque no tienen un veneno que les ayude a matar a esa presa. También es posible que si no la presa tarda en morir, muchas de estas serpientes igual se pueden comer esa presa viva. Aquí es importante señalar el hecho de que ese veneno es para eso, para conseguir esa presa. Muchas veces queda ese ruido de que, como ocurren lastimosamente accidentes en el que puede haber envenenamiento, ¿cierto? Inoculación de ese veneno, muchas veces queda ese ruido y como esa malinterpretación de que probablemente ese veneno es para nosotros o que se creó de alguna manera para causarnos daño. No, además ese veneno les ayuda a digerir esa presa. Es más, esto es muy interesante porque cuando uno ya entiende eso, encuentra mucha relación en lo que se ve en esos cuadros clínicos. Sí, lo hablábamos con la doctora Tatiana Castaño precisamente en el capítulo anterior, que el efecto del veneno realmente es un efecto que existiría sobre la presa del animal. No es un veneno diseñado para afectar al humano, sino simplemente para desarrollar ese proceso previo a la digestión antes de engullir las presas. A esas serpientes les cuesta energéticamente producir ese veneno. Entonces, no solo ese veneno no está hecho para nosotros, para los humanos, sino que a la serpiente no le conviene gastar ese veneno en nosotros. Hay investigaciones en Centroamérica, por ejemplo, con otros Asper, con la talla X, en los que se ha encontrado que un individuo de talla X perfectamente puede durar 10 meses y hasta más sin conseguir una sola presa. Eso implica un desgaste en ese individuo que además lo debilita y por ende no va a ser negocio que esa serpiente, al costarle tanto producir ese veneno para su alimento, lo gaste en algo que ella sabe que no es alimento, entiéndase, nosotros las personas. De ahí se entiende que existan, y con más frecuencia de la que se creía, el tema de mordidas secas. Simplemente muerden como para avisar. Eso no tendría ningún sentido y muchos dicen, ¿cómo así? O sea, es que una talla X si tiene veneno, ¿por qué no lo va a inyectar? Probablemente la explicación biológica de eso va por ese lado. El costo de fabricarlo. Exactamente. Estamos hablando entonces de tres aspectos que determinan el comportamiento. La búsqueda de alimento, estamos hablando de la reproducción y estamos hablando también de cómo evitar los depredadores. Ya hablamos sobre la búsqueda de alimento, ahora hablemos un poco de la reproducción. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo es el cortejo? ¿Cómo hace una serpiente para dejar una progenie para reproducirse? ¿Cómo es ese proceso? Nosotros podemos encontrar que hay especies de serpientes en las que una hembra o un par, unas pocas hembras pueden estar en torno a una gran cantidad de machos, ¿cierto? Y esto sobre todo en especies norteamericanas, pero acá en Colombia tenemos por ejemplo la anaconda. Podemos encontrar que en algunas especies se puede dar disputas en temporada reproductiva
reproductivas entre machos, ¿cierto? Como una especie de forcejeo. Alguna vez vi un caso de cascabeles que entre los machos tratan de aplastar, pero no se muerde. En un tema de cortejo, a lo mejor la cascabel o un individuo de cascabel, pues no le conviene gastar el veneno, ¿cierto? Son disputas más como de someter al otro individuo. Cuando se dan esas disputas, no es muy común, o no en todas las especies se da. En cascabeles ocurren, algunas culebras. Yo he visto en campo, por ejemplo, en Colombia tenemos la tocha o granadilla, que es la Spilotes pulatus. Se suelen encontrar, y la gente de hecho suele verlas, machos que se enrollan entre sí como intentando doblegarse el uno al otro. También podemos encontrar diferentes, digamos, hembras, o es muy probable poder encontrar un par de hembras y los machos en torno a ese espacio pueden estar muy cercanas. ¿A qué voy con esto? Otro de los grandes mitos, y es que se suele decir o creer que las serpientes andan en pareja. Las serpientes no son organismos sociales, y eso lleva a que definitivamente no anden en parejas. ¿Qué sí puede pasar? Que en temporada reproductiva, y dependiendo de ciertas especies que son muy densas, que hay muchos individuos, es muy probable que justo en temporada reproductiva podamos encontrar muy cercanas o incluso juntas una hembra, un macho, o una hembra y varios machos. Eso puede ocurrir, pero eso no quiere decir que sean sociales. Hay un tema importante con la reproducción, Fernando, que me parece muy interesante y necesaria señalar, y es el órgano copulador en los machos, los hemipenes. Son estructuras muy particulares, muy complejas, tienen una serie de espínulas, de surcos, son bilobuladas generalmente, y cambian demasiado entre especies. Cambian tanto que incluso es un carácter, es un atributo, una característica que usamos en la biología para describir especies, porque sabemos que el hemipene, como es el de una boa, no va a estar siquiera cercano a cómo se ve el hemipene del macho de una talla X o una mapaná. ¿Esto por qué es importante señalarlo? Porque resulta que justo muy acorde a esa forma y a esa complejidad y particularidad de cada hemipene, pues se corresponde la cavidad de la respectiva hembra. Pensemos en una cerradura y una llave. Viene siendo algo muy similar. De acuerdo. Entonces esto, digamos que es, entre muchas razones, es una de las más macro, más obvias que hay para entender por qué las serpientes no se cruzan. Otro de los grandes mitos que hay digamos, en las comunidades. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, que una boa y una talla se cruzan y entonces sale una especie que es el doble de venenosa, y en el campo es muy común escuchar esto, pero ya tú explicas que biológicamente, anatómicamente, eso no es viable por esa característica de los hemipenes. No es posible, sin contar con otra cantidad de barreras que hay a nivel incluso celular, que bueno, quedan un poquito ya más complicadas, o no más complicadas, pero un poco más difíciles de evidenciar, sin contar con que hormonalmente cambian. El reconocimiento hormonal probablemente no sea afín, el de un macho de una talla X, para con ese ambiente hormonal en época reproductiva de la hembra de una boa. Eso es importante también tenerlo. La gente también habla mucho de que a veces ven serpientes que ponen huevos, otras que paren vivas. ¿En qué va esto y a qué tipo de serpientes son las que desarrollan estos mecanismos y para qué los desarrollan? Tiene que ver con esas adaptaciones, como cada uno de esos grupos ha ido generando ciertos mecanismos para adaptarse al hábitat, para asegurar esa progenie, ¿cierto? También tenemos dos grandes grupos. Por un lado tenemos el grupo de serpientes que ponen los huevos como tal, ¿cierto? Las ovíparas, que vendría siendo el término, son este grupo de culebras, las cazadoras, las corales, por ejemplo, para mencionar algunas muy familiares pues en Colombia. Estas ponen huevos como tal. La cantidad de huevos va a cambiar, no solo entre especies, sino dentro de una misma especie. Va a variar también de acuerdo a la edad, por ejemplo, ¿cierto? Condiciones ambientales. Hay una cantidad de factores que hacen que puedan ser más o menos huevos, pero entonces ponen los huevos como tal. Buscan un sitio en el que, digamos, es posible hacer esa oposición, esa postura de esos huevos, y es importante señalar que una conducta generalizada en las serpientes es que no hay cuidado de esos huevos. Sí, no hay lo que se llama cuidado parental, en el que los padres o alguno de ellos lleva a cabo una serie de conductas para asegurar que esos huevos estén bien, que puedan hacer eclosión. Incluso en los casos más estrictos de cuidado parental se les enseña o se cuidan esas primeras etapas. En las serpientes esto no ocurre. Simplemente se ponen los huevos, una vez se da ese desarrollo embrionario, es alrededor de 3 meses, pero también varía mucho dependiendo de la especie, el grupo de serpientes. A medida que se va desarrollando cada uno de esos embrioncitos en cada huevo, hacen la eclosión, salen
salen y como no hay cuidado parental, pues terminan siendo independientes en el primer segundo en el que salen de ese huevo. Si hay una coral, es una especie que tiene veneno, en el momento en que nace esa cría, como ya se debe valer por sí sola, pues ya viene con una carga, por decirlo así, de veneno. Muchas personas creen que esas crías no tienen veneno y que es el momento ideal para manipularlas. Es exponerse de igual manera como si fuera un adulto en el caso del veneno. Tenemos el otro grupo de serpientes y son las que modificaron un poco esta estrategia. ¿Cómo lo hicieron? Se les conoce como vivíparas o también se les suele llamar ovovivíparas. ¿Por qué? Básicamente se suele decir que una vez salen esas crías, salen vivas, ¿cierto? La característica de estas vivíparas o ovíparas es que esos huevitos están guardados, no los ponen. Una de las grandes diferencias para con este otro primer grupo que hablábamos anteriormente. El desarrollo ocurre al interior. Al interior de la hembra. Listo, no pone esos huevos. Entonces esa es una primera diferencia. Y eso lleva a las otras dos diferencias, o una muy fuerte, digamos, o muy marcada. Esos huevitos, además, de manera interna, donde se están desarrollando, no son otra cosa más que una membrana semipermeable. Se podría decir que es una especie de huevo en el que no ocurre la formación de una cáscara. Tiene mucho sentido, ya que si pensamos no solo en serpientes, en los animales, el huevo, la cáscara, tiene varias funciones y entre esas es mantener ese ambiente acuoso en el que se da el desarrollo embrionario y proteger de esos elementos físicos, digamos, del medio. Si lo pensamos, ya la hembra está en esta estrategia reproductiva, ya la hembra está haciendo las veces de protección y de mantener eso, ¿cierto? Es decir, está cumpliendo esa función de la cáscara y de ahí se entienda que esta otra estrategia de reproducción se vea muy diferente. Cuando se da ese desarrollo embrionario, pues la hembra procede a ir expulsando cada uno de estas crías, ¿cierto? En el caso de las víboras, estos víboresnos, que es uno de los grupos acá en Colombia que tiene esta estrategia, o en el caso de las boas, que es otro de los grupos, digamos, comunes o muy populares acá en Colombia, que también tiene estrategia de viviparismo o de ovoviviparismo. Muy interesante, Jason. Ya ven ustedes la cantidad de información sobre las serpientes y esto es solo una fracción de todo lo que ellas desarrollan en su hábitat natural. Ahora, Jason, la última parte de esta etapa de conocimiento y de comportamiento, y es lo que hablabas al principio de los mecanismos para protegerse de los depredadores. Hay especies, por ejemplo, que son crípticas, que no tienen color y que este es su mecanismo de protegerse, pero también hay otras, por ejemplo, como las falsas corales, que imitan a unas corales verdaderas que sí tienen veneno y que pueden causar daño. Hablemos un poco de estas estrategias de coloración para que la gente entienda para qué funcionan y por qué evolutivamente las han desarrollado. Este grupo de, como mencionaba su merced, de serpientes crípticas, con estos colores, entiéndase crípticas, colores muy terrosos que me permiten camuflarme con la hojarasca, con la madera en descomposición. Entre menos evidente sea, más probabilidad de sobrevivir, o por el otro lado también conseguir presa de alimento. Ahora, hay otro gran grupo que es el de las serpientes que tienen la estrategia completamente contraria, y es: no me interesa camuflarme, sino necesito hacerme notar, y hacerme notar como algo que alguien o que esa amenaza no quisiera acercarse. Entonces, por ejemplo, las serpientes de coral, una de las muchas hipótesis en torno a la explicación de por qué son así, es que justamente resaltan con esa coloración el hecho de que son venenosas, que representa un peligro y por ende no soy como el blanco más adecuado o el que más se busca en ese entorno donde vivo. Resulta que hay otro grupito de serpientes que se aprovechan un poco de esta segunda estrategia, y es: yo no soy venenosa, pero me conviene parecerme a esas que sí. Hay las llamadas falsas corales, ellas imitan en esos tonos muy llamativos esas serpientes de coral que son venenosas, pero en este caso lo hacen teniendo esa ausencia de veneno y buscando una especie de ventaja en el hecho de que me parezco por esos colores llamativos a una que sí lo tiene. Bueno, entremos ahora al otro tema, que es la ecología o la importancia ecológica de las serpientes. Entendemos que las serpientes, por su diseño natural, son unos depredadores ultra especializados, pero al mismo tiempo sirven de alimento a otros animales. Para ti, ¿cuál es la importancia ecológica de esos animales y cuál es el mensaje también para las personas? Porque las personas las matan, las sacrifican,
dedican y no entienden el valor ambiental que oferta una serpiente. Bueno, las serpientes ya a nivel, o entrando ya en temas, digamos, de lo que son los ecosistemas, el rol que tienen ellas son supremamente importantes. Tiene mucho que ver con una cantidad de ruido que tenemos en la cabeza, que el 90 y algo % de toda esa información que creemos saber es en torno a información errónea o que es parcial, está parcializada. Entonces, eso es lo que se tiene en las comunidades, pero se ignora todo lo que realmente es importante en las serpientes y ese valor que tienen. Y en términos ecosistémicos, digamos que la lista es bastante grande, y además las consecuencias son más directas para con nosotros, las comunidades humanas, de lo que suele percibirse. Entonces, empecemos por el hecho de que son depredadoras. Entonces, siendo depredadoras, las serpientes se encargan de regular las poblaciones de otra cantidad de animales. Animales que, ojo, dentro de esos grupos de animales hay otras serpientes, ¿cierto? Hay casos particulares donde, por ejemplo, una serpiente que no representa ningún riesgo como tal, digamos, de veneno para una persona, que es completamente inofensiva, por ejemplo, regula poblaciones de otras serpientes que sí tienen veneno y que son de importancia médica. Eso es supremamente importante, ese ejercicio y ese rol de regulación de otras poblaciones. Vamos a otro caso particular, los roedores. Los roedores es uno de los grupos que más incorporan muchos grupos de serpientes dentro de su dieta. Digamos que representan un riesgo en cuanto a la salud pública bastante alto, pero es que además, si hilamos un poquito más fino, los roedores también representan un riesgo en términos económicos, a nivel de producción en cultivos. Muchos cultivos seguramente van a estar afectados si se llegase a dar una sobrepoblación de roedores, por ejemplo, que además sabemos que se reproducen muy rápido y que son muy voraces. Es muy importante tener claro que, aunque no lo creamos, teniendo en cuenta este tipo de ejemplos, el matar una serpiente nos puede llegar a afectar directamente el bolsillo, ¿cierto? Estamos hablando de términos económicos, en términos de salud pública, y también, entiendo, en capítulos anteriores se hablaba, por ejemplo, de la necesidad de esos venenos para la producción del antiveneno, ¿cierto? De momento, Y otras sustancias. además de lo que se llama bioprospección. Entonces, esos venenos tienen una cantidad de moléculas con un potencial impresionante para tratamientos de enfermedades como Alzheimer, cáncer. Pero no solo eso, no es solo un tema de potencial, es que ya hay una cantidad de moléculas y una cantidad de medicamentos que son supremamente importantes en términos de salud en general, ¿cierto? Captopril, por ejemplo, la existencia de captopril, un fármaco para la tensión arterial. Muchas personas no saben, además, uno de los fármacos más usados para este problema. ¿De dónde viene? Viene justamente de entender esos venenos y esos componentes en particular, por ejemplo, venenos como la talla X o de ese grupito de Botox. Pero mira qué importante lo que dice Jason, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con la sostenibilidad y también de los servicios ambientales que prestan las serpientes. Y esto traducido a la economía es donde de pronto la gente lo puede entender mejor. ¿Hay algún ejemplo o algún caso que conozcas en donde el sacrificio de serpientes haya afectado a alguna comunidad? Hay varios casos documentados. En Australia se ha visto cómo el alterar la dinámica en ciertas poblaciones de serpientes ha llevado a que se incremente poblaciones de algunos otros animales que además se tiene entendido hacen parte de esas dietas de esas serpientes. Eso ha llevado, en el caso de Australia, entiendo, a consecuencias económicas. En la India también hay un par de casos también documentados en los que recuerdo específicamente una culebra llamada ratonera, algo así, en el que también ciertas poblaciones reducidas o diezmadas llevaron a un incremento bastante dramático de roedores. Eso llevó, por supuesto, a las consecuencias que se esperarían en términos económicos, pero además en salud pública. Aquí en Colombia, cuando uno va a campo, habla con las comunidades, queda muy en el aire que probablemente en Colombia pase mucho ese tipo de cosas. De manera, digamos, particular en mi caso, he estado en muchas partes en Colombia donde, hablando con los locales, con las personas, las comunidades, cuentan cómo, digamos, han visto de manera dramática el cambio en esas dinámicas, en esas poblaciones, que al final queda como esa sensación de que muy probablemente en Colombia seguramente estén asociados al hecho de que se estén diezmando, que se estén matando las serpientes, que no se les esté reconociendo como esos animales importantes a nivel ecosistémico. Aquí hay investigaciones del profesor Lynch en el que ha puesto en la mesa las cifras de serpientes estimadas que llegan a morir, ¿cierto? Desde diferentes frentes, y ese conflicto humano-serpiente que se da en el campo con los campesinos específicamente genera unas presiones
poblaciones y unas reducciones en las poblaciones bastante importantes. Es decir, es ahí donde hay que ir a trabajar, hay que ir a llevar esa información básica como para empezar a entrar en esa dinámica. En el desarrollo de este video podcast y en el transcurso de este camino, hemos visto que realmente las serpientes que pueden representar un riesgo a la salud pública por el tema del veneno es tan solo un 15%. Estamos hablando en el país aproximadamente unas 50 especies de serpientes, pero las otras 300 especies de serpientes pues están cumpliendo su rol ecológico, incluso las venenosas también están cumpliendo, y más que las otras porque son las que se alimentan de los ratones, que son vectores también de enfermedades que pueden afectar y arrasar cultivos y que pueden impactar económicamente al campesino, que es el que está usando su machete para eliminarlas. Esto traducido a los servicios ambientales y a lo económico, como tú dices, no ha sido tal vez calculado, pero tiene un impacto sobre el bolsillo de los mismos campesinos, y es un mensaje que queremos transmitir también a través de este producto audiovisual. Entiendan que las serpientes primero no quieren matar a los humanos, no quieren morderlos, es una estrategia de caza y de defensa, pero también tienen un rol muy importante y nos están aportando con su rol en la economía de las zonas agrícolas principalmente. Entonces todo esto que dices, esos casos de estudio son muy importantes porque nos hacen entender y valorar la importancia de estos animales, y te agradezco mucho por compartir ese conocimiento y esa experiencia. Ahora, Jason, en el desarrollo de tu rol como herpetólogo, como investigador, visitas muchos territorios del país y te encuentras con comunidades, y entiendo muy bien que te preocupa mucho llevar ese mensaje a las comunidades para que cambien la percepción con las serpientes. Cuéntanos un poco esta experiencia con las comunidades y cuál es el mensaje que tú les llevas. Pues hago parte de un grupo de investigación en la Universidad de Antioquia, en el que, entre otras cosas y otros proyectos, digamos, de investigación, tiene que ver mucho con el ir a esas comunidades. Un eje bastante importante que abordamos es el tema de prevención del accidente ofídico, y en ese ejercicio hemos tenido que ir mucho al campo, hemos tenido que dialogar mucho, y eso ha sido, digamos, que muy importante para que nosotros en el grupo empecemos a entender cómo realmente podría resultar un poco más eficiente el abordar ese discurso. Estamos hablando de que no es solo un tema de salud pública en cuanto al accidente ofídico, sino que estamos hablando que del otro lado tenemos un problema en conservación de serpientes, las poblaciones de las serpientes. Pero es que si nos vamos a eso, además, entonces eso de nuevo se devuelve en términos de salud pública, por ejemplo, cuando ya entonces entramos a hablar de servicios ecosistémicos, de cómo la estructura de un ecosistema se ve alterada por esa presión. Pero también entendemos que hacer un buen ejercicio de prevención del accidente ofídico con un discurso acertado sí o sí debe impactar de manera positiva la conservación de esas serpientes. De acuerdo. Nos ha llevado a digamos, manejar el discurso un poquito más amplio, a entender que no es posible hacer un buen ejercicio de conservación y hacer un buen ejercicio de prevención del accidente ofídico si primero no se aborda este tema de desmitificación. No hay manera de hacerlo. También hemos entendido que el problema es mucho más complejo, en el sentido de que no es solo conservación de serpientes, servicios ecosistémicos, que ya de por sí son temas muy importantes, no es solo el tema de salud pública en cuanto a accidente ofídico, sino es un tema de bienestar de las comunidades también. Hemos encontrado en campo, por ejemplo, que un campesino salir a generar su labor en la mañana literalmente le genera la angustia al punto de que siente o lo vive como si fuese a encontrarse con la muerte. Es un tema de bienestar también. La conclusión es que es un tema muy complejo. Hemos venido viendo cómo realmente, siendo un tema muy complejo, parece que la clave está en lo mismo, y es la educación y el conocimiento acertado con las comunidades. Si nosotros logramos eso desde la información que, por ejemplo, hemos hablado a lo largo, digamos, de este capítulo, en el que aterrizamos a la serpiente en un plano terrenal como cualquier otro animal, primero ya empezamos a contribuir en ese bienestar de esas personas, ¿cierto? Ya esa persona deja de pensar que está yendo donde está ese demonio, que probablemente lo está buscando para matar. Cuando ya aterriza eso, cuando ya entiende que ese veneno no tiene nada que ver con nosotros, cuando entiende también que esa serpiente está en su diario vivir, y que si esa persona no vaya a forzar prácticamente ese accidente, no va a ocurrir. Entonces, al final, lograr eso de alguna manera impacta de manera positiva en la prevención del accidente ofídico, pero a su vez genera un impacto positivo
en términos de conservación de las serpientes y con toda la consecuencia que además lleva eso de manera positiva. Entiendo que este abordaje incluso lo has vivido en el núcleo de tu familia. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia con los tuyos. En mi caso particular, con mis papás, como yo mencionaba, yo vengo de una familia campesina. Mi papá es campesino, pero si pensamos en un campesino, mi papá representa lo que es un campesino en Colombia. Y como campesino, pues también digamos que esas prácticas y todo lo que mencionaba hace un momento, incluso de esa angustia de creer que voy a salir y me voy a encontrar con la muerte, todo eso estaba representado. En el caso de mi mamá, además, ella sí es de ciudad, pero obviamente pues en ese matrimonio tuvo que emigrar al campo. Entonces ahí viene ya otro problema, y es que en el caso de mi mamá era un tema ya de un miedo impresionante por todo ese ruido, y con ellos he podido ver cómo sí se genera un impacto positivo. En estos casos, por ejemplo, mi mamá pasó de literalmente ver una imagen de una serpiente y casi que descompensarse a ser la que promueve en la zona el no matar las serpientes. Y en el caso de mi papá, pues básicamente se ha convertido en la persona abanderada de ese mensaje de no matemos las serpientes, pero no solo en ese discurso sin una base, sino además con todos los argumentos para dar ese soporte de que realmente no es necesario. Han entendido, por ejemplo, y yo repito, no solo con ellos, hemos visto ese buen efecto a nivel de territorio con las comunidades, y es entender que realmente las serpientes, incluso las venenosas, no es necesario matarlas, realmente no es la solución. No solo las serpientes hacen parte de ese ecosistema, nosotros estamos inmersos en esas dinámicas ecosistémicas y por ende una fricción nos involucra de manera directa. Entender eso y entender las serpientes como un elemento más y además muy valioso en esos ecosistemas, creo que es el discurso ganador y a lo que, digamos, de a poco se debería abordar para, digamos, tratar de llevar de mejor manera este ejercicio de conservación y de coexistencia para con las comunidades. Bueno, la conservación de las serpientes, el papel ecológico como un eje fundamental para conservarlas, entender que ellas aportan más de lo que pueden causar daño, y a partir del conocimiento, de la sabiduría, de todo eso que nos está enseñando Jason, tomar una decisión, y es conservar las serpientes, mantenerlas en su hábitat, porque ellas no están diseñadas para afectarnos ni matar a los humanos, sino al contrario, para controlar las plagas y prestar un rol ecosistémico muy importante. Jason, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto, por transmitir tu conocimiento y principalmente por acompañarnos en el Camino de la Serpiente. A ustedes los invito al próximo capítulo del Camino de la Serpiente, en donde hablaremos de un tema fundamental, y es la serpiente vista desde un componente estético. No se pierdan el próximo capítulo del Camino de la Serpiente. Nos vemos pronto.